Hola, buenos días, buenas tardes en el momento que estén viendo el video. Mi nombre es David Fernando Osorio Rodríguez y junto a mi compañero Brian Álvarez vamos a exponer acerca de los conductores eléctricos en sistemas de distribución. Entonces, primeramente vamos a definir qué son los conductores, vamos a dar una definición de ello. Observamos, entonces, se entiende como conductores eléctricos eh, aquel material el cual permite el paso de la electricidad y debido a que hay un paso de electricidad, debe tener una resistencia baja, ¿sí? Una resistencia eléctrica baja. Entonces, para transmitir la electricidad, esto se hace a través de una traslación o movimientos de electrones, los cuales van a circular por la superficie del conductor. Esto va a depender del material. También una característica importante resaltar en los conductores es que van a tener una conductividad y esta conductividad lo hace más conductor o menos conductor. Esto con el hecho de que puede ser, puede un conductor ser más resistente mecánicamente o menos resistente mecánicamente. Pueda soportar impactos o no pueda soportar impactos. Entonces, aquí observamos en la imagen uno varios tipos de conductores. En este caso son conductores la mayoría de cobre. Más adelante vamos a mirar los tipos de conductores, por ejemplo, en este caso, multipolares, unipolares y dependiendo de su material y su aislamiento. Ahora bien, continuando, vamos a ver el primer tipo de conductor, el cual se clasifica según su material. Entonces, como según su material, tenemos los conductores metálicos. Conductores metálicos se dividen en dos, en los cuales son conductores metálicos de alta conductividad y de alta resistividad. En este caso, para los conductores de alta conductividad, estos se caracterizan, como lo decía anteriormente, por tener un tipo de conductividad, ¿sí? Esto va a depender del material y también cómo esté conformado su estructura atómica. Por ejemplo, aquí en la imagen observamos el cobre, el aluminio, la plata y el oro. Y si hacemos una comparación entre estos cuatro tipos de materiales, el mejor conductor sería el oro, debido a su estructura atómica, lo cual lo hace un mejor conductor debido a su alta conductividad, ¿sí? Pero si hacemos una comparación entre el cobre y el aluminio, el cobre sería un 100% en comparación, un 100% conductor en comparación con el aluminio, que sería un 60%. El aluminio tiene un poco de mayor resistencia mecánica con respecto al cobre, debido a que puede soportar un impacto o mayores impactos en comparación con el cobre. Como segundo conductor metálico tenemos los conductores de alta resistividad, el cual tenemos el conductor de material de aleación de cobre y níquel y el conductor de aleación de cromo y níquel. En este caso, la conductividad de estos dos conductores va a ser baja y estos conductores se caracterizan más que todo por tener una resistencia mecánica alta debido a que pueden soportar impactos o pueden ser o pueden tener estos conductores una dureza más en su estructura, ¿sí? Continuando con la clasificación de los conductores, ahora vamos a ver los conductores según su aislamiento. Como conductores según su aislamiento tenemos los conductores desnudos y los conductores aislados. En este caso, los conductores desnudos, como su mismo nombre lo dice, no disponen de un tipo de aislamiento, sino que sino que no tienen ningún recubrimiento y suelen ser desnudos, como su mismo nombre lo dice. Y estos conductores desnudos se caracterizan más que todo o se suelen ver en las redes primarias o también en las redes de media tensión y no presentan, debido a que estas redes, los postes están a una altura relativamente alta, no presentan ningún tipo de accidente con respecto a las personas, debido a que su altura es alta y por eso son desnudos y se usan en las redes de media.
Por otra parte, tenemos los conductores aislados, los cuales sí están protegidos o tienen un recubrimiento o un tipo de aislamiento. Estos conductores suelen verse más que todo en la parte de las redes secundarias, o sea, las redes de baja, y estos sí pueden presentar un tipo de accesibilidad porque se encuentran relativamente a una altura de distancia a los postes baja, ¿sí? La altura no es tan alto, por decirlo así. Y se caracterizan para ambos conductores, pueden ser de distinto material. Por ejemplo, en este caso, en la imagen 5 observamos de aluminio y observamos de cobre. Lo mismo para la imagen 6 de aluminio y cobre. Ahora bien, continuando con los tipos, tenemos los tipos según el número de hilos y conductores. En este caso, en la imagen 7 observamos un conductor unipolar, el cual está formado por un solo hilo de conductor. Entonces, estos conductores son aislados, ahí podemos ver su aislamiento en la imagen 7, y se usan más que todo en el alambrado interno de los electrodomésticos. También suelen verse en la parte de las instalaciones residenciales y demás, ¿sí? Por otra parte, también tenemos el conductor multipolar, el cual es un conductor muy característico que tiene varios hilos de conductores, ¿sí? En esta parte, en la imagen 8, observamos que cada conductor o cada hilo está aislado, lo mismo tiene un recubrimiento general, como se muestra ahí en la imagen, se mira el recubrimiento general y cada hilo está aislado, ¿sí? Y estos conductores se miran más que todo en la parte de las acometidas eléctricas, las que van a las casas, ¿sí? A una instalación residencial. Continuando, otra clasificación, bueno, ya acabamos la clasificación. Ahora tenemos o vamos a ver los conductores para redes primarias. En este caso, para las redes de media tensión, se usan más que todo los conductores de aluminio desnudo, como decía anteriormente, debido a que no presentan ningún tipo de accidente o puede ocurrir cualquier falla debido a cosas externas, ¿sí? Porque están relativamente los postes a una altura, a una distancia alta, ¿sí? Entonces, nos dice que se usan en las líneas áreas de transmisión y en la parte de distribución de energía, como lo decía, las redes de media. Se usa exclusivamente conductores metálicos desnudos que se obtienen mediante cableado de hilos metálicos alrededor de un hilo central. Es decir, son conductores compactados, ¿sí? Son hilos de conductores en los cuales están compactados. Los metales utilizados en la construcción de líneas aéreas deben poseer tres características. Entonces, en este caso, para las redes de media, los conductores deben tener o tienen tres características. Una de ellas es que tiene una resistencia eléctrica muy baja. Esto lo decían, como lo decía anteriormente, para que haya el paso de la corriente, la resistencia debe ser baja, ¿sí? Para poder transmitir electricidad. Y en este caso, también, si hay una baja resistencia eléctrica, también se puede reducir las pérdidas de joules. Entonces, sabemos que las pérdidas son iguales a I cuadrado por R. Entonces, si la resistencia es baja, las pérdidas por efecto de Joule van a ser bajas. Por eso, por eso es una característica la cual se intenta dejar la resistencia baja para los conductores, para no tener pérdidas por efecto de Joule. Ahora, otra característica es que al ser aluminio desnudo, o por qué se utiliza aluminio desnudo, ¿sí? Entonces, si utilizamos aluminio desnudo, estamos diciendo que estos conductores van a tener una alta resistencia mecánica. Esto significa que eh, los conductores van a soportar esfuerzos permanentes debido a que están en la intemperie.
y puede que ocurra un accidente y debido, puede ser accidentes no deseados, sismos, cosas así no deseadas, y estos conductores van a tener una resistencia mecánica alta, lo cual va a poder soportar esto. Por otra parte, otra característica de por qué se usa aluminio desnudo es que el aluminio como material es mucho más barato que el cobre. Y debido a que está a unas distancias de altura relativamente altas, estos conductores, su precio es más razonable, es menos costoso en comparación de otros conductores, ¿sí? Ahora, continuando, los voy a dejar con mi compañero, el cual va a poner la parte para las redes primarias. ¿Listo? En los conductores para red primaria tenemos los siguientes tres conductores que son los más conocidos. Los más utilizados en redes primarias son los AAC y los AAAC. Los AAC quiere decir que todo el conductor es puramente de aluminio, mientras que los AAAC es una aleación de aluminio. Los AAC se utilizan en zonas urbanas, en espacios cortos, y su ventaja es que tienen alto grado de resistencia a la corrosión. Por este motivo se usa en zonas costeras donde pues la salinidad y todo este tipo de cosas influyen mucho en la parte de la corrosión y en la parte del moho. Y los AAA-C se utilizan donde se requiere mayor resistencia mecánica que los AA-C. También tiene una mejor relación de resistencia-peso con respecto al AA-C. Entonces, pues los AAA-C se pueden utilizar en proyectos que requieran mucho más esfuerzo mecánico y muchas más tensiones mecánicas de gran tamaño. Y los AAA-C los AA-C, perdón, se pueden utilizar para zonas costeras donde haya una alta corrosión. Y ahora, siguiendo con el tema, los conductores para redes secundarias, principalmente se utilizan dos, el cable autoportante de cobre y el cable autoportante de aluminio. Los cables autoportantes de cobre consisten en un conductor de cobre trenzado que se suspende de una estructura de soporte mediante una serie de aisladores. El cable tiene una capacidad alta de conducción eléctrica y una excelente resistencia a la corrosión, lo que lo hace adecuado para su uso en zonas costeras o urbanas. O sea que estos cables autoportantes de cobre son parecidos a los AAC en cuanto a que tienen un alto nivel de aguante a la corrosión, por decirlo así. Por otro lado, los cables autoportantes de aluminio están compuestos por un conductor de aluminio. Son compuestos por conductor de aluminio trenzado que se suspende de una estructura de soporte mediante aisladores, igualmente que los cables autoportantes de cobre. Y este cable de aluminio es más ligero y más económico que el de cobre, pero tiene una menor conductividad eléctrica y una mayor resistencia a la corrosión. Continuando por la misma senda, las partes de los conductores aislados tenemos pues principalmente el conductor. Como ya sabemos, este es el encargado de transportar la corriente eléctrica y como se puede ver en la imagen, es el elemento central del cable. Esos conductores son de sección circular y están constituidos por alambres cableados en capas concéntricas. Como segundo, tenemos la pantalla semiconductora interna. Esta tiene la tarea de recubrir totalmente el conductor. Su función es que mejora la distribución del campo eléctrico en la superficie del conductor y se realiza con compuestos poliméricos con alta concentración de negro de humo para obtener la propiedad semiconductora. El negro de humo es un polvo fino de carbono que se produce mediante la combustión incompleta de hidrocarburos. Y este polvo tiene la propiedad de ser altamente conductor, por esto que mejora la distribución del campo eléctrico. Como tercer o como tres aislados tenemos viento, que es el cable.
ya que tiene que soportar el elevado campo eléctrico presente en que es la semiconductora interna. La tensión máxima que puede soportar un cable depende del material y del espesor del aislamiento, que aumenta con la tensión asignada al cable. Los materiales utilizados en los aislamientos de cables de media tensión son los siguientes. Tenemos al polietileno reticulado, que es el XLPE. Tenemos el etileno propileno de alto módulo, que también se conoce como HEPR, y el etileno propileno, que es el EPR. Como cuarta parte tenemos la pantalla semiconductora externa, que recubre totalmente al aislamiento, a la semiconductora interna y al conductor. Se realiza con compuestos poliméricos con alta concentración, al igual que la semiconductora 2, de negro de humo para obtener la propiedad semiconductora. Como quinta parte tenemos la pantalla metálica. Los cables de media tensión llevan una pantalla metálica en contacto con la semiconductora externa. Esta pantalla está constituida por fibras de cobre colocadas en hélice, recubriendo uniformemente todo el perímetro del cable. Sobre estas fibras se coloca habitualmente una contraespira de fleje de cobre en hélice abierta. Como sexta parte tenemos la protección contra el agua. Solo los cables tipo OL y tipo 2OL presentan esta protección contra el agua. En cables con obturación longitudinal, lo que quiere decir OL, se coloca bajo la cubierta una cinta de material higro- higroscópico que impide la propagación longitudinal del agua. En cables doble obturación, 2L, se coloca además una serie de hilos de material higroscópico en el conductor. Esto de obturación longitudinal se realiza en el proceso de fabricación del cable, en el cual se coloca un material de obturación longitudinal en el espacio entre los conductores y la capa aislante, el cual permite que el material pueda resistir el agua. Como séptima parte tenemos la cubierta interior. Todos los cables armados llevan una cubierta de separación o asiento de armadura entre la pantalla metálica y la armadura. Esta cubierta interna es del mismo material que la cubierta exterior. Como octava parte tenemos a la armadura, que es solo para cables armados. Para mejorar la protección del cable frente a agresiones externas, se utilizan estas armaduras. Se recomienda su uso en todas aquellas instalaciones donde el riesgo de roces y cualquier agresión mecánica sea elevado. Las armaduras están constituidas por alambres o flejes metálicos dispuestos sobre la cubierta interior. El metal utilizado en cables unipolares es el aluminio. Y ya como última parte tenemos la cubierta exterior, que esta es la capa pues, más externa del cable y protege el cable de las agresiones mecánicas y químicas del entorno. Esto pues se puede conocer como habitualmente vienen de color rojo y son resistentes a los golpes y abrasiones, así como la acción de la intemperie. Los materiales utilizados normalmente son el PVC y las polielefinas libres de halógeno. En la parte de empalmes, para estos cables de distribución en media tensión, tenemos el empalme con cinta, que son aquellos en institución de los diferentes componentes del cable, a excepción del conductor, se lleva a cabo aplicando cinta en forma sucesiva hasta obtener todos los elementos del cable. Las cintas aislantes aplicadas para obtener un nivel de aislamiento adecuado pueden ser del tipo vulcanizable, las cuales no contienen adhesivos. También tenemos como otro método de empalme el modelado en fábrica. Estos son aquellos componentes que son modelados por el fabricante utilizando materiales elastoméricos. Los componentes se ensamblan sobre los cables a empalmar en el sitio de trabajo. Algunos fabricantes elaboran los empalmes en forma integral de tal forma que todos los elementos elastoméricos que lo constituyen se encuentren contenidos en una sola pieza. Estos componentes elastoméricos son materiales poliméricos que tienen propiedades elásticas similares a las del caucho. Y por último tenemos el empalme recto termocontraíble que se utiliza para cables multipolares RT.
y que es bastante utilizado y reemplaza la tediosa tarea de la primera, que es encitar, y tiene un excelente desempeño eléctrico, mecánico, aislación y de sellado. Es apto para intemperie, enterrados o cables sumergidos. Los conductores mecánicos se deben ordenar por separado para que haya una mejor adhesión. Ya ahora hablando un poco más en general, es el precio de un conductor de media tensión en Centelsa. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, un calibre 2, el precio base del distribuidor es de 53.000 pesos aproximadamente, y pues con el valor del IVA del 19% quedan 63.000. Eh, Esto ya en un empaque de bobina 1000, lo que quiere decir que tiene 1000 vueltas por bobina. Y pues ya esto es como una forma en general. Si vemos que pues entre el calibre SA tenga un diámetro más grande, pues más caro va a ser el valor del cable, ¿no? Y pues este es también un cable de Centelsa, pero pues obviamente va a ser mucho más barato, ya que es de aluminio. Entonces por eso normalmente se ha venido cambiando toda esa parte de trenzado de cobre, porque pues se robaba mucho al ser un material caro. Y pues el aluminio es un material un poco o bastante más barato a este tipo de trabajos de distribución en baja tensión. Bueno, ahora bien, un poco hablando un poco de las normativas las cuales rigen para los sistemas de distribución en Colombia, tenemos la INCONTEC, la cual es la norma técnica colombiana, y la NTC 2050. Estas normas establecen las especificaciones técnicas y los requisitos de seguridad para los conductores utilizados, en este caso, en media o en baja tensión, pero para sistemas de distribución en este caso. Entonces, la NTC define los aspectos como la clasificación de los conductores, em, también la parte de la sección de los materiales, la selección, y también la selección de los aislantes. También la resistencia eléctrica y la resistencia mecánica de cada conductor, la flexibilidad, la estabilidad térmica y la resistencia a la humedad. Además, otras normas que también en este caso es la regulación que rige la regulación en Colombia, también regulan la parte de los conductores eléctricos, como en este caso que es el Código Eléctrico Colombiano, el cual la resolución 90708 del 2013 del Ministerio de Minas y Energía, y la normativa y las normas técnicas y estándares internacionales como establecidos, en este caso, los estándares internacionales son establecidos por la IEC, perdón, la Comisión Institucional Electrotécnica, ¿sí? Em, Entonces, espero que esta presentación, exposición haya sido de su agrado. Acá tenemos las bibliografías de donde sacamos la información. Gracias por su atención. Muchas gracias. Hasta luego.